Tutoría 4, grupo número 6. Ángulo: figura geométrica formada por dos rayos o líneas que se intersecan en un punto común llamado vértice. Las partes de un ángulo son los lados, que son los rayos que tienen el mismo origen, el vértice del ángulo, que es el punto de intersección de los dos lados del ángulo, y la abertura, que es la dimensión del ángulo. Según la abertura tenemos dos tipos de ángulos: el convexo, que mide entre 0 grados y 180 grados, y el cóncavo, que mide entre 180 grados y 360 grados. La clasificación de ángulos es un concepto fundamental en geometría que se utiliza para categorizar los ángulos según su medida, que se encuentra en grados. Tenemos los ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados, los rectos, que son igual a 90 grados, los obtusos, que son mayor a 90 grados, pero menor a 180, ya que nuestro ángulo llano es el que mide 180 grados. También tenemos los ángulos complementarios, que son los ángulos cuya suma de medidas es igual a 90 grados. Por otro lado, tenemos los suplementarios, que son dos ángulos que sí y solo si la suma de sus medidas es igual a 180 grados. No tienen que estar necesariamente consecutivos. Continuando con la clasificación de ángulos, tenemos los adyacentes, que son dos ángulos que tienen que ser consecutivos y suplementarios a la vez, es decir, que tienen que estar seguidos y además de esto tienen que sumar 180 grados. Los ángulos conjugados son aquellos que suman la medida igual a 360 grados. También tenemos los opuestos por el vértice, que son los ángulos que se forman cuando dos rectas se intersecan y tienen los lados mutuamente opuestos. Y por último, tenemos los determinados por dos rectas intersecadas por una transversal. Aquí se pueden encontrar internos, externos, alternos internos y externos, los correspondientes, colaterales internos y los colaterales externos. Postulados de paralelismo: son principios fundamentales en geometría que describen las propiedades de las líneas paralelas. Estos postulados establecen las reglas para determinar si dos líneas son paralelas o no. Son esenciales para entender las propiedades de las líneas paralelas y su comportamiento en diferentes contextos geométricos. Los teoremas básicos de ángulos son una base fundamental en geometría que describe las propiedades y relaciones entre los ángulos. Estos teoremas son esenciales para resolver problemas y demostraciones de propiedades geométricas. Entre estos tenemos el teorema de ángulos opuestos por el vértice, el teorema de ángulos alternos, el teorema de bisectrices de ángulos adyacentes. También están el teorema de bisectrices de ángulos opuestos y el teorema de dos ángulos que tienen respectivamente sus lados paralelos, que nos indica que son congruentes o suplementarios. ¿Para qué creemos que nos servirá los ángulos en el estudio de ingeniería? En ingeniería los ángulos son esenciales porque nos permiten analizar, diseñar y construir estructuras, ya que esto nos ayuda a tener una precisión y una seguridad para realizar todos estos tipos de estructuras y diseñar. Dentro de esto tenemos algunos ejemplos de los ángulos. Podríamos tener en el diseño de estructuras, podríamos calcular su inclinación, también nos ayuda a distribuir correctamente el peso y las fuerzas. También nos tenemos como ayuda los ángulos para la topografía y medición de terrenos. Aquí nos ayudarían a permitir a medir pendientes, tener niveles y orientaciones del terreno. También tenemos para instalaciones hidráulicas. Aquí en cambio nos ayudaría a calcular la pendiente adecuada en tuberías y canales, garantizando un flujo adecuado del agua. En resumen, podemos decir que los ángulos nos permiten calcular las inclinaciones, fuerzas y posiciones, lo cual esto sería fundamental para que la ejecución de las obras sean seguras y estables. Aplicaciones de lectura de ángulos en ingeniería civil. Los principios de la geometría y la medición de ángulos son herramientas esenciales en ingeniería civil,
utilizadas en todas las etapas, desde la planificación y el diseño hasta la construcción y el mantenimiento de infraestructuras. En las diferentes aplicaciones que podemos encontrar en la ingeniería civil, para la lectura de ángulos tenemos el diseño estructural, la topografía y levantamientos, la mecánica de suelos y la hidráulica, así como se puede ver en obra. Y a mi criterio, la lectura de ángulos se puede utilizar para resolver cualquier tipo de problema que se pueda presentar en la ingeniería civil. Aquí algunos ejemplos de las aplicaciones. Diseño estructural. En el diseño de estructuras como puentes y edificios, los ángulos son críticos para analizar las fuerzas y momentos que actúan sobre los elementos estructurales. Los ingenieros deben calcular los ángulos entre vigas, columnas y otros componentes para asegurar la estabilidad y resistencia de la estructura. Los principios de la geometría que se basan en la medición de ángulos se utilizan ampliamente para determinar las cargas y tensiones en diferentes partes de la estructura, así como en la topografía y levantamientos. Los ángulos son esenciales para medir y determinar la posición de puntos en la superficie terrestre. Los topógrafos utilizan teodolitos y estaciones totales, que son instrumentos que miden ángulos horizontales y verticales con gran precisión. Estos ángulos se utilizan para calcular distancias, áreas, volúmenes y pendientes, que son datos cruciales para el diseño y la construcción de carreteras, puentes, edificios y otras infraestructuras. Los ángulos son esenciales también para la hidráulica, en el diseño de canales y sistemas de drenaje, y así también como en la mecánica de suelos, donde los ingenieros civiles deben calcular el ángulo máximo en el que un talud puede permanecer estable para prevenir el deslizamiento de la tierra. Y en la construcción, como lo dije antes, los ángulos son esenciales para que se vea correctamente la alineación entre los elementos estructurales o para resolver cualquier tipo de problema.